Bendiciones, mis hermanos, en esta hora. Espero se encuentren muy bien en esta tarde con la bendición de Dios. Quisiera compartirles en esta hora una corta reflexión acerca de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6 dice: en el nombre del Señor Jesús. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, la fe tiene estas siguientes definiciones: religión, creencia en algo superior en base a una doctrina religiosa, y fe en Dios. Religión, crédito que se da a la palabra de Dios y a los dogmas del cristianismo, conjunto de creencias religiosas. Pero esta cuarta, hermano, me llama la atención, esta cuarta definición que dice: confianza que no se apoya en la razón ni en la experiencia. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en esta hora vamos a compartirles un poquito acerca de la fe. Porque la fe va más allá de lo racional, hermano. Por eso me gusta esta definición que hace aquí. Confianza que no se apoya en la razón, es decir, en el raciocinio, en lo racional, en lo que nosotros podemos ver como lógico. La fe no puede ser comprendida desde ese punto de vista lógico y racional solamente. La fe trasciende, la fe va más allá. La fe, hermanos, nos saca a nosotros de lo natural y nos transporta a lo celestial. Nos transporta a cosas que uno no puede entender humanamente. La fe es eso. Entonces, definida de manera natural y sencilla, la fe es confianza que no se apoya en la razón ni la experiencia. Por eso el texto que leíamos es: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mire que la fe también tiene sus frutos, tiene sus testimonios. Porque dice: por ella alcanzaron los antiguos. Alcanzaron, hermanos, cosas extraordinarias en Dios. Porque dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y escuche bien: y aún muerto él, la ofrenda que él ofreció después de muerto habla por ella. También por la fe no fue traspuesto, hermanos, y no vio muerte porque lo traspuso Dios. Pero hay algo interesante aquí, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Sí, nosotros, si nos acercamos a Dios, es porque tenemos la plena certeza, hermano, la convicción. No dudamos ni un segundo que Dios es real, que Dios existe y que Dios nos tiene aquí y que nos llevará donde sea su santa voluntad. Y de ahí no nos movemos, aunque nos digan lo que quieran decirnos. De ahí no nos movemos. Tenemos una fe firme, hermano, fundada sobre bases sólidas, y de allí nadie nos va
a mover, gloria a Dios. Así que, hermanos, es algo que se sale de lo racional. Por eso personas nos juzgan muchas veces porque no pueden entender la fe que nosotros tenemos. Entonces las personas tienen fe hasta en no creer en Dios, pero tienen fe en algo. Tienen fe, así sea en la maldad, pero tienen fe en eso. Pero nosotros tenemos una fe limpia que el Señor nos ha dado, que nos ha implantado en nuestro corazón para creer en Él, para vivir para Él y para esperar en Él y en sus promesas. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que nuestra salvación empieza por la fe, porque debemos empezar creyendo que hay primero un Dios y segundo que quiere salvarnos, que sí hay una salvación y que nosotros debemos creer en ese Dios y creer en esa salvación que Él nos ha regalado. Pero es necesario creer. Así que, hermano, usted no se deje confundir. Usted no se deje amedrentar por las personas que lo calumnien o que lo critiquen. En fin, porque así como ellos tienen fe para lo malo y para practicar las cosas cerradas, cuánto más nosotros no tener fe para lo que verdaderamente es real y vale la pena. Amén, amén. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27, para terminar, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, gloria a Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, gloria a Dios. Moisés, después que alcanzó la mayoría de edad, después de, dice aquí, hecho ya grande, cuando tenía un pensamiento claro, cuando comprendía quién era su Dios, qué Dios había hecho en su vida, entonces él rehúsa llamarse hijo de la hija de Faraón. Él dice: no, yo voy a rehusar a estos privilegios o a estos deleites temporales del pecado, dice aquí la palabra. Dice deleites, sí, si que eran cosas buenas aparentemente, pero para Moisés era más importante lo que Dios tenía para él. Pero para llegar a lo que Dios le había prometido tenía que pasar un proceso. Y ese proceso dice: escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El mundo nos va a ofrecer cosas aparentemente buenas, bonitas, agradable a la vista, agradable a la carne, y usted puede gozarlo, puede disfrutarlo, pero sepa lo que dice la Biblia: sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Amén, amén. Así que Moisés tuvo mejor, hermanos, gozar de los vituperios de Cristo, o eligió los vituperios de Cristo antes que elegir los tesoros de los egipcios. Esa es la fácil de la gente, esa es la fácil de las personas. Ah, no, sí, tranquilo, yo escucho la palabra, qué bonita palabra, Dios, qué poderoso, qué maravilloso, pero tranquilo, yo hasta aquí todo está bien, y la gente no se quiere comprometer. Pero hermano, Dios necesita personas comprometidas con Él, con su obra, con su palabra, con su evangelio, gloria a Dios. Dios necesita personas que sean decisivas como Moisés, que sean personas de decisión, que sean personas firmes, que no sean de doble ánimo, que hoy sí y mañana no, y en fin, tantas cosas. Pero hermano, eso se consigue es a través de la fe. Amén, amén. ¿Qué es eso que usted espera? ¿Qué espera en Dios? Esa es la certeza que usted tiene
De allí nadie lo va a mover. Usted espera en Dios, vive para Dios, ama a Dios y de allí nadie lo va a mover, hermanos. Qué bueno que aunque le llegue el momento difícil, que aunque le llegue el momento de prueba, que aunque nos llegue el momento de dificultad, hermanos, nosotros tengamos una fe sana, una fe limpia, una fe certera. Que lo que somos, hermanos, no va a cambiar, ni nadie nos lo va a quitar. Porque Moisés, dice aquí la palabra, tenía puesta la mirada en el galardón. Si Moisés tenía un galardón, ¿cuánto más nosotros tenemos un galardón? Si Moisés estaba en la ley, si Moisés no alcanzó a conocer la gracia como nosotros, ni el evangelio como nosotros, ni alcanzó, hermanos, a ver las maravillas de Cristo en cuanto al evangelio. Él no sabe qué cosa es que Cristo murió por el ser humano. Él no sabe eso. Él no sabe qué cosa es que Cristo fue a la cruz del Calvario y lo injuriaron, y lo apedrearon, y lo abofetearon, y lo hirieron, y lo escarnecieron, y lo inmolaron. Moisés no sabía, no supo jamás eso. Pero Moisés, aunque no supo eso, él murió con la fe que había un Dios todopoderoso. Amén. Moisés, aunque no supo la historia del Calvario, nunca se pasó por su mente lo que Dios iba a hacer por la humanidad. Él, sin embargo, murió creyendo en un Dios todopoderoso que lo llevaría a un mejor lugar. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero hermanos, aquí hay algo importante, y es que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y esa es nuestra vida, mantenernos como viendo al invisible. Lo invisible es algo que no se ve, es como el aire, se siente pero no se ve. Bueno, lo invisible es aún más complicado porque lo invisible ni se ve ni se siente. Eso es lo invisible. Dios es invisible, con la diferencia que Dios sí lo podemos experimentar, lo podemos sentir en nuestro ser y en nuestro corazón. Dios es un ser invisible, pero que está en todas partes. Es un ser invisible, pero maravilloso. Es un ser también sensible. Es un ser que se interesa por el ser humano. Es un ser que aunque no creamos nosotros que Él está ahí, Él está ahí. Que aunque no creamos que Él le duela algo, sí le duele la raza humana. Él ama a la raza humana. Y Él lo siente mucho que la raza humana se haya descarriado, se haya desviado de los propósitos que Él tenía con la raza humana. Por eso, hermanos, haber alcanzado nosotros esta fe en Jesucristo es un milagro, es un galardón grande. Como dice aquí que tenía Moisés su mirada puesta en el galardón, pues nuestro galardón, hermanos, ha sido haber recibido este evangelio precioso. Ha sido haber recibido esta salvación tan grande, gloria a Dios. Ese es nuestro galardón. Nuestro galardón es que por donde vayamos nos puedan distinguir. Oh, usted es cristiano. Oh, usted es predicador. Ese es nuestro galardón. Nuestro galardón es saber que somos diferentes a todos los demás. No porque realmente como seres humanos seamos diferentes, sino que tenemos algo especial de parte de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, Moisés no temía, dice, la ira del rey, porque él sabía que lo que Dios tenía para él era más grande, era más precioso, era más hermoso, era más sublime, era más excelso que disfrutar de los deleites temporales de ese pecado de Egipto. Amén. Aunque por muchos tesoros que estuviera, dice la Biblia, ¿qué le sirve al hombre si ganar el mundo
y perdiere su alma. En este caso yo creo que Moisés dijo: ¿de qué me sirve a mí disfrutar de toda la herencia del faraón, de toda la herencia que hay aquí, de todos los tesoros, si realmente voy a sentir un vacío en mi corazón por no haber cumplido el propósito de Dios? Así es, hermano, toda persona siempre tiene un vacío en su corazón, que puede experimentar miles de cosas, que puede experimentar situaciones, que puede experimentar deleites, pero hermanos, siempre tendrá un vacío en su corazón, porque siempre el ser humano tendrá un vacío que solo lo llena Jesucristo. Sí que, hermanos, esta fe preciosa que tenemos nosotros, como dice aquí, Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, nosotros también mantengámonos viendo al invisible, aunque no lo veamos, pero lo sentimos. Hermanos, aunque no venga, aunque no haya venido todavía, pero creemos que vendrá. Aunque estemos pasando la dificultad, la prueba, el problema, sabemos que Él está ahí con nosotros ayudándonos, gloria a Dios. Así que, hermanos, esa es la fe, no es más. La fe es la esencia de todo, es nuestra vida, es lo que somos, es lo que nos hace vivir, es lo que nos hace avanzar en Dios, es lo que nos hace creer cada día en Dios y sus promesas. Hermano, y las promesas de Dios sí que son maravillosas. Amén. Y extraordinarias en nuestras vidas. Sigamos, hermano, con esa fe firme, que si seguimos, hermano, el que avanza algún día llegará. Así que si avanzamos, hermanos, seguro estoy que por esta fe que tenemos, nadie nos la va a quitar. Dios nos la ha dado. Vamos a llegar triunfantes. Amén. A la meta final. Dios les bendiga a todos de una manera especial.